La madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026, Michoacán volvió a convertirse en escenario de un importante despliegue de fuerzas federales. La operación, ejecutada en los municipios de Tanuato y Ecuandureo, tuvo como objetivo a una estructura vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que mantiene presencia y capacidad operativa en distintas regiones del occidente de México. El resultado inmediato fue la detención de 9 presuntos integrantes de esa estructura criminal y el aseguramiento de una considerable cantidad de vehículos, armas, explosivos, equipo táctico y otros objetos que, de acuerdo con la información difundida por las autoridades, estarían relacionados con las actividades de la célula investigada. Pero el operativo adquirió una dimensión todavía mayor debido a la identidad de 2 de las personas detenidas. Entre los 9 capturados se encuentran Marisol N. y Lourdes N., identificadas públicamente como hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, conocido como el Tío Laco. Las autoridades ubican a este hombre como un jefe regional relacionado con el CJNG en Michoacán y Jalisco. Lo relevante es que el propio Heraclio Guerrero no fue detenido durante esta operación y continúa siendo señalado como uno de los objetivos de las autoridades. La información disponible permite entender que no se trató simplemente de una detención aislada. El despliegue fue producto de trabajos de inteligencia dirigidos contra objetivos considerados relevantes, con participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras autoridades federales. El hecho de que la operación haya terminado con 9 detenidos y un aseguramiento tan amplio apunta a una acción dirigida contra una estructura y no únicamente contra individuos encontrados fortuitamente en un punto determinado. Esa diferencia resulta fundamental para comprender la magnitud del golpe. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. De acuerdo con la información publicada sobre el operativo, fueron asegurados 2 inmuebles y 64 vehículos, entre ellos una unidad blindada. También se localizaron 7 motocicletas y un dron, además de armamento de distintos calibres, cargadores, cartuchos, droga y equipo táctico. Entre las armas mencionadas se encuentra una ametralladora calibre AN-50, 4 ametralladoras Mini Caliber 5.56 milímetros, 9 armas largas y una arma corta. Asimismo, fueron asegurados 2 aditamentos lanzagranadas y 8 bombas. La cantidad y diversidad de los objetos asegurados resulta particularmente significativa porque muestra el nivel de preparación que presuntamente tenía la célula investigada, una estructura que dispone de vehículos, armamento pesado, equipo táctico, comunicaciones aéreas mediante drones y capacidad de movilidad. No funciona de la misma manera que una agrupación criminal pequeña y desorganizada. Las autoridades precisamente han descrito este tipo de operativos como acciones dirigidas contra objetivos relevantes dentro de estructuras generadoras de violencia. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue que el principal objetivo señalado en la operación, el Tío Laco, consiguió mantenerse fuera de la lista de detenidos. La información publicada por diversos medios coincide en que Heraclio N. no fue capturado, mientras que 2 personas de su círculo familiar sí quedaron bajo custodia. Este elemento cambia por completo la lectura del operativo. Desde una perspectiva de inteligencia criminal, detener a personas cercanas a un dirigente puede representar un avance importante, pero no significa necesariamente que la estructura haya quedado desmantelada. La captura del liderazgo es solamente una parte de una operación de este tipo. También es necesario identificar mandos intermedios, operadores financieros, responsables logísticos, vehículos, inmuebles, comunicaciones y redes de apoyo. En ese sentido, el aseguramiento de 64 vehículos y 2 inmuebles podría aportar información para futuras investigaciones. La presencia de Marisol N. y Lourdes N. también adquiere importancia por su relación con el objetivo principal. Las autoridades las identifican como hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez. Esto no permite afirmar por sí mismo cuál era exactamente la función de cada una dentro de la estructura criminal, y cualquier responsabilidad concreta deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes y el proceso judicial. Lo que sí está confirmado es que ambas fueron detenidas durante el despliegue federal. Por eso es importante separar los hechos comprobados de las interpretaciones. El operativo ocurrió, 9 personas fueron detenidas: Marisol N. y Lourdes N.,
están entre ellas. Hubo aseguramientos importantes y posteriormente se registraron bloqueos y quema de vehículos en diferentes puntos de Michoacán. El tío Laco, por su parte, no fue detenido. Estos son los elementos centrales que permiten construir una explicación seria de lo ocurrido, sin atribuir a los detenidos responsabilidades que todavía tengan que ser acreditadas legalmente. La reacción posterior también constituye una parte fundamental de la historia. Después del operativo comenzaron a reportarse bloqueos carreteros y vehículos incendiados en diferentes puntos del estado. Los reportes contabilizaron más de 24 puntos afectados, especialmente en la zona de Zamora, Ecuandureo y otros municipios del norte y noroeste de Michoacán. Las autoridades tuvieron que desplegar personal para retirar las unidades utilizadas para obstruir las carreteras y restablecer la circulación. Los bloqueos no deben observarse únicamente como un problema vial. Cuando una organización criminal utiliza vehículos para impedir el tránsito después de una operación de seguridad, el objetivo puede ser generar confusión, retrasar la movilización de las autoridades y demostrar capacidad de respuesta. También afecta directamente a la población civil, a los transportistas, a las empresas y a las personas que necesitan desplazarse por las carreteras. En este caso, la reacción tuvo una dimensión territorial considerable. Los reportes de circulación señalaron afectaciones en rutas que conectan distintos municipios de la región, mientras que algunos puntos registraron vehículos incendiados. Esto produjo interrupciones que trascendieron el lugar donde se realizaron las detenciones. Es decir, la operación comenzó en Tanuato y Ecuandureo, pero sus consecuencias inmediatas se extendieron por una zona más amplia de Michoacán. Ese comportamiento también permite entender la importancia estratégica del noroeste de Michoacán. No se trata solamente de municipios aislados. Las carreteras de la región son fundamentales para el transporte de personas y mercancías, y cualquier interrupción puede provocar efectos económicos y sociales importantes. Por esa razón, cada vehículo incendiado y cada bloqueo representan una afectación que va mucho más allá de los minutos que una persona permanece detenida en una carretera. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los hechos estaban relacionados con un operativo federal y señaló que el Gabinete de Seguridad proporcionaría más información sobre los resultados. Esa confirmación gubernamental fue relevante porque permitió vincular formalmente la ola de bloqueos con el despliegue de las fuerzas federales, aunque los detalles específicos de la operación y de las investigaciones posteriores deberán seguir siendo precisados por las autoridades. El episodio ocurre además en un contexto particularmente complejo para Michoacán. Durante los últimos meses, las autoridades han reforzado las acciones de inteligencia y coordinación contra diferentes grupos criminales. El gobierno estatal informó recientemente que, desde la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se habían realizado cientos de detenciones relacionadas con hechos delictivos, incluyendo objetivos considerados generadores de violencia. La existencia de un esquema de coordinación entre instituciones federales y estatales es importante porque las organizaciones criminales no operan necesariamente dentro de las fronteras administrativas de un municipio. Una célula puede tener puntos de vigilancia en una localidad, vehículos en otra, inmuebles utilizados para almacenamiento en una tercera y operadores desplazándose constantemente por carreteras regionales. Combatir una estructura de este tipo requiere precisamente intercambio de información y operaciones coordinadas. En el caso de El Tío Laco, la información publicada lo ubica como un mando regional con influencia en Michoacán y Jalisco. Esto hace que su localización tenga una importancia particular para las autoridades. Si una estructura criminal tiene capacidad para desplazarse entre entidades, una investigación limitada a un solo municipio podría resultar insuficiente. La cooperación interestatal se vuelve entonces indispensable para evitar que los integrantes simplemente crucen una frontera administrativa y continúen operando. La captura de 9 presuntos integrantes representa por ello un golpe relevante, aunque no necesariamente definitivo. El hecho de que el presunto jefe regional no haya sido localizado demuestra que todavía existe una parte importante de la operación pendiente. Las autoridades tendrán que determinar quiénes eran exactamente los 9 detenidos, qué funciones desempeñaban, cómo estaban conectados entre sí y cuál era su relación con el liderazgo de la organización. Los vehículos asegurados pueden convertirse en una fuente de información especialmente importante. Un parque vehicular de 64 unidades implica registros propietarios, documentos, rutas de circulación y posibles conexiones con otras personas. Si las autoridades logran establecer cuáles vehículos eran utilizados para vigilancia,
transporte, logística o movilidad de integrantes podrían reconstruir parte de la estructura operativa de la célula. La unidad blindada, por ejemplo, representa un indicio del nivel de protección que podía tener el grupo. No obstante, también debe recordarse que la posesión de un vehículo no demuestra por sí misma la responsabilidad criminal de una persona determinada. La investigación debe establecer quién lo utilizaba, quién tenía control sobre él y qué relación tenía con los hechos investigados. Lo mismo ocurre con las armas y explosivos asegurados. La presencia de una ametralladora calibre .50, ametralladoras Minimi, armas largas, un armado cortado, aditamentos lanzagranadas y bombas constituye un aseguramiento de gran relevancia. Pero el paso siguiente para las autoridades será realizar peritajes, establecer la procedencia de las armas, determinar si alguna fue utilizada en otros hechos y vincular jurídicamente esos objetos con las personas detenidas. El dron también es un elemento que llama la atención. Los sistemas aéreos no tripulados pueden ser utilizados para vigilancia, reconocimiento y observación de movimientos. Para una organización criminal, contar con tecnología de este tipo puede facilitar la supervisión de carreteras, inmuebles o desplazamientos. Para las autoridades, el análisis del equipo y, cuando sea posible, de sus registros puede convertirse en una fuente adicional de información. Pero quizás el dato más revelador del operativo sea la reacción posterior. Las organizaciones criminales suelen intentar mostrar capacidad de respuesta cuando consideran que una operación policial amenaza su estructura. Los bloqueos y la quema de vehículos pueden interpretarse como una forma de presión y como un intento de generar incertidumbre entre la población. Sin embargo, una reacción de este tipo también puede convertirse en un problema para quienes la ejecutan. Cada vehículo utilizado, cada punto donde se instala un bloqueo y cada desplazamiento puede generar información para los investigadores. Las imágenes de cámaras de seguridad, registros de circulación, testimonios, fotografías y videos publicados en redes sociales pueden ayudar posteriormente a identificar a los responsables de los actos de violencia. Por eso, la reacción criminal no necesariamente significa que la operación federal haya fracasado. De hecho, puede abrir nuevas líneas de investigación. Si las autoridades consiguen identificar quién ordenó los bloqueos, quién proporcionó los vehículos y quién coordinó las acciones en distintos municipios, podrían avanzar hacia otros niveles de la estructura. Aquí aparece nuevamente el nombre de El Tío Laco. Aunque no fue detenido, las autoridades continúan señalándolo como objetivo. Algunos reportes incluso atribuyen a su estructura capacidad de reacción después del operativo. Aunque cualquier responsabilidad individual concreta deberá ser establecida por las investigaciones oficiales, la situación también plantea una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre con una organización criminal cuando pierde a 9 integrantes de manera simultánea, incluyendo personas cercanas a uno de sus principales mandos regionales? La respuesta dependerá de la capacidad de reemplazo que tenga la estructura. Una organización consolidada puede intentar sustituir rápidamente a operadores detenidos, mientras que una estructura más debilitada puede sufrir problemas de comunicación, movilidad y coordinación. El aseguramiento de 64 vehículos puede ser particularmente perjudicial para la movilidad. Si una parte importante de esas unidades estaba destinada a operaciones logísticas, vigilancia o traslado de integrantes, su pérdida obliga al grupo a reorganizarse. La incautación de armamento y equipo táctico puede producir un efecto similar. También debe considerarse el impacto psicológico dentro de la propia estructura. Cuando una operación federal consigue localizar inmuebles, vehículos y personas relacionadas con una organización, los demás integrantes pueden comenzar a desconfiar de sus propios sistemas de seguridad. Las autoridades pueden aprovechar esa incertidumbre para profundizar las investigaciones y buscar nuevos objetivos. En el caso de Marisol y Lourdes, su detención también puede ser significativa desde el punto de vista investigativo. Aunque no se debe especular sobre información que todavía no ha sido presentada públicamente, las autoridades tendrán que determinar si las dos mujeres tenían alguna función dentro de la estructura o si su presencia en los lugares intervenidos obedecía a circunstancias diferentes. La relación familiar o sentimental con un presunto líder no constituye, por sí misma, una prueba de participación delictiva. Este punto es fundamental porque detrás de cada detención existe un proceso legal. Las personas capturadas son presuntas integrantes de una organización criminal, hasta que las autoridades presenten pruebas y un juez determine lo correspondiente. La cobertura periodística puede describir las acusaciones y los señalamientos oficiales, pero no debe convertirlos automáticamente en condenas. La misma prudencia
debe aplicarse al hablar de Heraclio Guerrero Martínez. Que sea señalado por las autoridades como objetivo prioritario o jefe regional no equivale a una sentencia judicial. Lo que sí puede afirmarse es que continúa siendo buscado o investigado dentro de este contexto operativo, mientras que su ausencia entre los 9 detenidos deja abierta una parte esencial de la investigación. Otro aspecto que merece atención es la capacidad de respuesta que mostró el grupo después del despliegue. Más de 24 bloqueos reportados en distintos puntos representan una movilización considerable. Esto indica que, independientemente del número de personas detenidas, la estructura o sus aliados todavía conservaban capacidad para generar disturbios y afectar vías de comunicación. Para la población de Michoacán, el resultado inmediato fue incertidumbre. Conductores encontraron carreteras bloqueadas, unidades incendiadas y rutas interrumpidas. Transportistas tuvieron que modificar recorridos o detenerse. Familias que viajaban entre municipios enfrentaron retrasos y preocupación. Comerciantes y empresas también pueden sufrir consecuencias cuando las mercancías no llegan a tiempo. Este tipo de violencia termina afectando precisamente a quienes no tienen relación con el conflicto criminal. El ciudadano común no decide quién controla una región ni participa en las disputas entre grupos delictivos, pero puede quedar atrapado en medio de sus consecuencias. Por eso, cualquier operación de seguridad debe acompañarse de mecanismos para restablecer rápidamente la movilidad y proteger a la población. Las autoridades, según los reportes, desplegaron elementos para retirar los vehículos incendiados y liberar las vialidades. Esa respuesta es esencial. Recuperar una carretera no solamente significa quitar un obstáculo físico, también implica devolver cierta normalidad a comunidades que pueden quedar aisladas durante horas. El caso de Michoacán demuestra nuevamente que la lucha contra las estructuras criminales no puede medirse únicamente por el número de detenidos. También es necesario analizar la capacidad logística que se les quita, los inmuebles que se aseguran, las armas que dejan de estar disponibles y las rutas que quedan bajo control institucional. Desde esa perspectiva, los 2 inmuebles y 64 vehículos asegurados representan una parte importante del resultado. Lo mismo ocurre con el armamento, los explosivos, las motocicletas, el dron, los cartuchos y el equipo táctico. Cada uno de estos elementos puede aportar información para reconstruir la forma en que funcionaba la célula. La investigación podría incluso extenderse más allá de los 9 detenidos. Cuando se incauta una cantidad importante de vehículos y equipo, normalmente aparecen documentos, registros, números de serie, comunicaciones y otros indicios que pueden llevar a nuevos nombres. Por eso, una operación de esta magnitud no termina necesariamente con la presentación de los detenidos. En muchos casos, la parte más importante comienza después, cuando los investigadores analizan todo lo asegurado. El reto será determinar si las autoridades pueden convertir este golpe táctico en un golpe estratégico. Detener a 9 presuntos integrantes y asegurar recursos representa un avance, pero la verdadera medida del resultado será saber si la estructura pierde capacidad para operar y generar violencia en la región. La ausencia del tío Laco hace que esta pregunta sea todavía más importante. Si el presunto líder regional continúa libre, las autoridades tendrán que mantener la presión y evitar que la organización se reorganice rápidamente. La captura de sus operadores cercanos puede ofrecer información valiosa, pero también puede provocar que otros miembros intenten ocupar los espacios que quedaron vacíos. La historia, por lo tanto, está lejos de terminar con la detención de Marisol y Lourdes. El operativo de Tanuato y Ecuandureo puede convertirse en el inicio de una investigación más amplia sobre la estructura del CJNG en la región. La información obtenida de los inmuebles, vehículos, armas y equipos asegurados podría ayudar a las autoridades a identificar nuevas piezas dentro de esa red. También queda pendiente conocer con precisión qué ocurrió durante las horas previas al despliegue y cómo fue localizado el grupo. Las autoridades han señalado que se trató de trabajos de inteligencia, pero los detalles operativos normalmente permanecen reservados para no comprometer futuras investigaciones. Esa información podría conocerse posteriormente a medida que avance el proceso judicial. Por ahora, lo confirmado es contundente: 9 presuntos integrantes de una célula vinculada al CJNG fueron detenidos en Michoacán. Entre ellos se encuentran Marisol N. y Lourdes N., señaladas como hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, alias el tío Laco. También fueron asegurados 2 inmuebles,
64 vehículos, incluido uno blindado jamás de alto poder, explosivos, motocicletas, un dron, drogas y equipo táctico. Y después llegó la reacción. Más de 2 decenas de bloqueos, vehículos incendiados y afectaciones a carreteras mostraron que la organización todavía conserva capacidad para generar problemas en distintos puntos del estado. La respuesta federal tendrá ahora que continuar no solamente para recuperar el control de las vialidades, sino para evitar que la estructura se reorganice. La detención de personas cercanas al presunto jefe regional también coloca a El Tío Laco bajo una presión distinta. Aunque logró mantenerse fuera de esta operación, la pérdida de integrantes de su círculo y de una cantidad considerable de recursos materiales puede complicar sus movimientos. No obstante, cualquier afirmación sobre su paradero actual debe manejarse con cautela mientras las autoridades no proporcionen información oficial. Lo que ocurrió en Michoacán es, en definitiva, una muestra de cómo una operación contra una estructura criminal puede producir efectos inmediatos en todo un territorio. Primero llegaron los despliegues federales, después las detenciones y los aseguramientos, posteriormente los bloqueos y la quema de vehículos. Cada etapa revela una parte diferente del conflicto entre las autoridades y las organizaciones criminales. Ahora comienza la fase menos visible, pero posiblemente más importante en la investigación. Los detenidos tendrán que enfrentar el proceso correspondiente. Los objetos asegurados deberán ser analizados y las autoridades tendrán que determinar si existen vínculos con otros delitos. Al mismo tiempo, deberán continuar buscando a los objetivos que no fueron localizados durante el operativo. El nombre de El Tío Laco permanecerá entonces en el centro de la investigación hasta que las autoridades determinen cuál es su situación jurídica. Su ausencia entre los 9 detenidos impide hablar de una desarticulación completa de la estructura. Lo que sí existe es un golpe considerable a una célula que, según los señalamientos oficiales, tenía presencia en Michoacán y Jalisco. Para los habitantes de Zamora, Ecuandureo, Tanuato y municipios cercanos, el verdadero resultado de este operativo se medirá en algo mucho más sencillo: si pueden volver a transitar por sus carreteras sin encontrarse con bloqueos, si los comercios pueden funcionar normalmente y si las comunidades recuperan la tranquilidad. La seguridad no se alcanza únicamente con capturas, también requiere impedir que las estructuras criminales vuelvan a controlar territorios y utilizar a la población como rehén de sus enfrentamientos. El operativo de este 19 de agosto deja así varias preguntas abiertas. ¿Dónde se encuentra El Tío Laco? ¿Qué información obtendrán las autoridades de los 9 detenidos? ¿Qué papel desempeñaban realmente Marisol y Lourdes dentro de la estructura? ¿A quién pertenecían los 64 vehículos? Y, sobre todo, ¿podrá el Estado utilizar toda esa información para desmantelar la red y evitar una nueva reacción violenta? Las respuestas dependerán de las investigaciones que continúen durante los próximos días. Por ahora, la operación representa un golpe importante contra una estructura vinculada al NEG, pero no el punto final. La detención de 9 presuntos integrantes, los aseguramientos y la reacción criminal muestran que existe una disputa de alto impacto por el control y la capacidad operativa en esta región de Michoacán. El dato central permanece a Mosé. El Tío Laco no cayó en esta ocasión, pero 9 personas señaladas como integrantes de su entorno sí fueron detenidas. Entre ellas están Marisol N. y Lourdes N., identificadas como su hija y pareja sentimental. A ellos se suma un aseguramiento considerable de vehículos, armas, explosivos y equipo. La siguiente jugada estará en manos de las autoridades. Si logran procesar adecuadamente la información obtenida durante el operativo, podrían convertir las detenciones de esta madrugada en una investigación mucho más amplia. Si además consiguen localizar al objetivo que no fue capturado, el impacto sobre la estructura podría ser todavía mayor. Mientras tanto, Michoacán permanece atento. Las carreteras fueron reabiertas después de los bloqueos, pero el episodio demuestra que la violencia criminal continúa teniendo capacidad para alterar la vida cotidiana en cuestión de minutos. El desafío será evitar que esa capacidad de reacción se convierta nuevamente en una herramienta para someter a la población. Por eso, más que una historia de 9 detenidos, este episodio representa una fotografía de la situación de seguridad en el occidente de México. Organizaciones criminales con recursos materiales importantes, autoridades que utilizan inteligencia y despliegues federales para golpearlas, y una población civil que termina padeciendo las consecuencias cuando esas estructuras reaccionan.
La operación de Tanoato y Ecuandureo puede haber terminado con 9 personas bajo custodia, pero la investigación contra la estructura relacionada con el tío Laco apenas comienza. Los vehículos asegurados, los inmuebles intervenidos, las armas, los explosivos y los demás indicios serán piezas fundamentales para determinar hasta dónde llega la red y quiénes forman parte de ella. Y mientras las autoridades continúan siguiendo el rastro del presunto jefe regional, la gran incógnita seguirá siendo si este golpe será suficiente para debilitar realmente a la organización o si por el contrario, sus integrantes intentarán reorganizarse y recuperar el terreno perdido. Lo ocurrido deja claro que la detención de un grupo de operadores puede tener consecuencias mucho mayores que las que aparecen en una lista de 9 nombres. Cuando una estructura pierde personal, vehículos, armas, inmuebles y recursos logísticos, su funcionamiento puede verse afectado. Pero cuando su principal objetivo consigue escapar, la presión debe mantenerse. El operativo de este miércoles, por lo tanto, no representa el final de la persecución del tío Laco, sino un nuevo capítulo en una investigación que todavía tiene muchas preguntas por responder.